Radé, radé. Vamos a ver ahora el verso número 9 del capítulo 4. Dice así. Janma karma cha me divyam evam me betita tuataha tiatva deham punar janma naiti man etiso Arjuna. Vamos a ver una por una. Janma, karma, cha, me, divyam, evam, yaha, beti, tatwataha, tatwataha, tiatwaha, tiatwa, dehan, punaha, janma, na, eti, man, eti, saha, Arjuna. La palabra janma significa nacimiento. La palabra karma significa actividades o trabajo. Cha significa y o también. La palabra me significa míos. La palabra divyam significa divino. Evan significa así o de esta manera. Yaha significa quién o todo aquel que. Beti significa saber o conocer. Tatwataha significa en realidad o en verdad. Tiatwa significa dejando o habiendo abandonado. Dejan significa este cuerpo o el cuerpo. Punaha significa de nuevo o otra vez. Janma significa nacimiento. Na significa nunca o jamás. Eti significa alcanza o toma. Man significa a mí. Eti significa alcanza o viene. Saha significa él. Arjuna significa Arjuna. Dice, aquellos que entienden la naturaleza divina de mi nacimiento y actividades, oh Arjuna, al dejar el cuerpo, no tiene que volver a nacer, sino venir a mi morada eterna. En otra palabra, traducción. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Ya sabemos con este verso que aquellos que entienden la naturaleza divina del nacimiento y actividades de Sri Krishna, al dejar el cuerpo no tienen que volver a nacer, sino que vuelven a la morada eterna de Krishna. Comentario. Comprende este versículo. Comprende este versículo a la luz del anterior. Nuestra mente se limpia al ocuparla en el recuerdo devocional de Dios. Punto. Esta devoción puede ser hacia el aspecto sin forma de Dios o hacia su forma personal. Punto. La devoción hacia lo uniforme, es intangible y nebulosa para la mayoría de la gente. O sea,
esto está diciendo como que la devoción hacia el aspecto impersonal es intangible y nebulosa para la mayoría de la gente. No encuentran nada en lo que concentrarse o sentirse conectado durante tal meditación devocional. O sea que no encuentran nada en qué concentrarse o sentirse conectado durante una meditación devocional. La devoción a la forma personal, por otro lado, la devoción a la forma personal de Dios es tangible y simple. Tal devoción requiere sentimientos divinos hacia la personalidad de Dios. Para que las personas se dediquen a Sri Krishna, deben desarrollar sentimiento divino hacia sus nombres, formas, virtudes, pasatiempo, morada y asociados. Por ejemplo, la persona purifica en su mente adorando deidades de piedra porque albergan los sentimientos divinos de que Dios reside en estas deidades. Son estos sentimientos lo que purifican la mente del devoto. Vamos a repetir este chingo otra vez que está muy bueno. Las personas purifican su mente adorando deidades de piedra, porque albergan los sentimientos divinos de que Dios reside en estas deidades. Son estos sentimientos lo que purifican la mente del devoto. El progenitor Manu dice. Na kaste vidyate devo na silayan na mirisu cha babe hi vidyate devas tamat baban samacharet. Dice, Dios no reside ni en la madera ni en la piedra, sino en un corazón devoto. Por lo tanto, adora a la deidad con sentimiento amoroso. De manera similar, si deseamos dedicarnos a la devoción hacia el Señor Krishna, debemos aprender a albergar sentimientos divinos hacia sus lilas. Aquellos comentaristas que dan una interpretación figurativa al Mahabharata y al Bhagavad Gita, cometen una grave injusticia al destruir la base de la fe de la gente en la devoción hacia Sri Krishna. En este verso, Sri Krishna ha enfatizado la necesidad de sentimientos divinos hacia sus pasatiempos para aumentar nuestra devoción. Para desarrollar tales sentimientos divinos, debemos entender la diferencia entre las acciones de Dios y las nuestras. Nosotros, las almas materialmente unidas, aún no hemos alcanzado la bienaventuranza divina y por lo tanto el anhelo de nuestra alma aún no está satisfecho. Así, nuestras acciones están motivadas por el interés propio y el deseo de realización personal. Sin embargo, las acciones de Dios no tienen un motivo personal porque está perfectamente saciada por la dicha infinita de su propia personalidad. No necesita alcanzar más bienaventuranza personal mediante la realización de acciones. Por lo tanto, todo lo que hace es para el bienestar de las almas materialmente condicionadas. Tales acciones divinas que Dios realiza se denominan lilas
mientras que las acciones que realizamos se denominan trabajo o karma. Del mismo modo, el nacimiento de Dios también es divino, y a diferencia del nuestro, no tiene lugar en el vientre de una madre. El Dios todopoderoso, todo bienaventurado, no tiene ningún requisito para colgar boca abajo en el vientre de una madre. Punto. El Bhagavad Gita dice, Tan abhutan balakam ambuje shanam chatur bhujan shanka gada dayudan. Eso está en el verso capítulo 10. Eso está en el Bhagavatam. En el canto 10, capítulo 3, verso 9. Dice, cuando Sri Krishna se manifestó al nacer ante Vasudeva y Devaki, estaba en su forma de Vishnu de 4 brazos. Esta forma de tamaño completo definitivamente no podría haber residido en el útero de Devaki. Punto. Sin embargo, para crear en ella la sensación de que él estaba allí, mediante su poder de Yoga Maya, simplemente siguió expandiendo la matriz de Devaki y finalmente se manifestó desde el exterior, revelando que nunca había estado dentro de ella. Punto. Avirasi yata prachyan dishindur iva puskalaha. Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, verso 8. Dice, así como la luna se manifiesta en todo su esplendor en el cielo nocturno, de manera similar, el Señor Supremo Sri Krishna se manifestó ante Devaki y Vasudeva. Esta es la naturaleza divina del nacimiento de Dios. Si podemos desarrollar la fe en la divinidad de sus pasatiempos y nacimiento, entonces podremos dedicarnos fácilmente a la devoción a su forma personal y alcanzar el destino supremo. Bueno, ahí termina el verso 9 del capítulo 4, Radhe Krishna.